Vamos a continuar más bien. Todos los que estén, todas las que estén estresados por todo el convivio y todo, vamos a relajarnos. Vamos a aplicar la de María. Vamos a estar en la palabra y no la de Marta. No nos vamos a afanar ahorita. No es el momento en que tenemos un momento para todo. Y este es el momento de la palabra. ¿Ok? Entonces vamos a dedicarnos a la palabra. Vamos a analizar unas cuestiones. Ahorita no vamos a continuar con el estudio del misterio del Espíritu Santo. Vamos a hacer una breve pausa. Y el tema de hoy se llama Celebrando la Navidad. Ese es el tema de hoy. Ahora, algo muy curioso es que estamos, desde que empieza diciembre, entramos en la época de conflicto entre cristianos, ¿no? Donde el que habla acerca de la Navidad es satanizado por el que dice que la Navidad es pagana y se vuelve un lío. Entonces unos menosprecian a otros, otros juzgan a otros, y es una batalla de egos y argumentos donde evidentemente no gana nadie, ¿sale? Cada bando se va a sentir superior al otro, ¿sí? Porque, por ejemplo, el que no celebra la Navidad porque la considera pagana, entonces va a menospreciar, va a juzgar al otro así y le va a tachar de ignorante porque no sabe que es pagano. Entonces, y el que sí la celebra menosprecia al otro porque se clava en ciertas cosas. Entonces empieza a haber un conflicto que lo único que nos muestra es nuestra falta de amor y nuestra ignorancia acerca de ciertas cuestiones, principalmente de los principios bíblicos. Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice que todos tenemos conocimiento, dice, pero que el conocimiento envanece y el amor, ¿qué dice el texto? Edifica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a adquirir conocimiento acerca de ciertas cosas, como no hay una madurez muchas veces, ¿qué hace? Nos envanece en lugar de aprender a amarnos. Yo se los digo por experiencia. Yo les he dicho un par de veces que de repente empecé a adquirir conocimiento muy rápido de cosas teológicas y términos y ciertas cuestiones de la Biblia, pero había demasiada inmadurez en mí. Entonces lo que sucedió es que me envanecí un mucho. Todavía estoy en esa etapa de descendencia. Entonces, pero hay principios bíblicos que podríamos aplicar, que vamos a ver al final. Pero aquí la pregunta es ¿la Navidad es una celebración pagana? Hay muchas cosas que se dicen alrededor de la Navidad. Aquí lo importante, no voy a entrar en detalles porque no es la finalidad del tema y no me interesa tanto eso. Lo que sí puedo decir es que no hay suficientes datos duros, no hay una buena argumentación histórica donde se pueda respaldar que realmente la Navidad se tomó de ciertas situaciones paganas. No lo hay exactamente. O sea, hay ciertos datos de un lado, ciertos datos del otro, pero datos duros, consistentes y así determinantes, la realidad es que no lo hay, ¿no? Sí podemos ver ciertas celebraciones, pero cuando nosotros estamos como creyentes celebrando que Jesús nació, yo no veo a ningún creyente que se reúna en una cuestión de Navidad de su iglesia o en cierto entorno familiar celebrando al Sol Invictus. Yo no veo eso. Tampoco veo que esté celebrando Saturnalia, que eran las fiestas, tampoco a Mitra, a nada de eso. Entonces, ¿qué está celebrando un creyente verdadero? A Jesús, que Jesús nació. Ahora, pregunta con maña. La Navidad, la palabra Navidad,
¿Aparece en la Biblia? La respuesta sería depende. La palabra Navidad viene de la raíz latina, es nativitas, y la raíz de esa palabra aparece en la traducción al latín, entonces depende, no relacionada con una festividad. La palabra tiene que ver con origen, con nacimiento, y sí se aplica en un texto del Nuevo Testamento al nacimiento del Mesías. Ahora, con esto no estoy tratando de respaldar la Navidad como bíblica, nada más es un dato porque en realidad lo que iba a decir es que no aparece, pero después recordando dije, bueno, tal vez en la traducción latín viene una raíz de esa palabra, y sí viene, eso es lo curioso, pero no es lo importante, eso no es lo importante. Debemos considerar, y para los que no les gusta, y es respetable el que no comparte ciertas cosas, no es obligatorio, pero por ejemplo, nosotros tenemos muchas prácticas de origen pagano, o sea, las celebraciones de los cumpleaños, los pasteles con las velas, las argollas de matrimonio, los velos, y muchos de esos orígenes tienen que ver con cosas espirituales, ¿sí? O sea, no es nada más así que una tradición, sino tiene que ver con cosas espirituales. Chocar las copas, el arroz en las bodas. Entonces, nosotros vivimos en una cultura donde hay muchas cosas que practicamos que son paganas. Ahora, el hecho de que venga en la Biblia no la Navidad, o sea, por ejemplo, creemos en una Trinidad. Bueno, realmente quien no cree en la Trinidad creo que se equivocó de iglesia. Somos trinitarios, ¿no? Creemos en un Dios trino. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. El concepto, por ejemplo, hipóstasis, que es un concepto importante teológico, tampoco viene en la Biblia. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a encontrar en la Biblia per se, pero no quiere decir que desechamos como tal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay muchos cristianos hoy en día que están celebrando Hanukkah, están celebrando las fiestas judías, lo cual no tiene sentido para un creyente, y bíblicamente sí podríamos decir que no deberían estar celebrando esas cosas, pero es respetable. También se habla del árbol de Navidad, y a veces se usa el texto de Jeremías para hablar, y ese texto no sé si lo recuerda, pero es cuando habla que agarran el tronco y de ahí tallan y se hacen un ídolo y lo adoran. Bueno, yo no he visto a ningún cristiano adorando un árbol de Navidad, ¿no? Entonces hay muchas cosas que empezamos a sacar, a veces se repiten argumentos. Por ejemplo, el día de ayer vi una publicación a forma de meme, era una publicación católica, y decía, con un libro abierto como si fuera la Biblia, y se los reto a encontrar todos los versículos donde aparecen los hermanos, los otros hijos de María. Yo no suelo meterme en esas cosas, pero dije, voy a hacer una excepción. Entonces agarré todos los textos donde se habla de los hermanos de Jesús, todos los textos, que son bastantes, y los puse, y ya listo, ya. No le puse nada más. Y la gente argumenta con lo mismo. Todos los católicos que defienden que María no tuvo otros hijos, lo cual la Biblia no enseña, es que hermanos se refiere como a hermanos, así como los cristianos se llaman hermanos. Bueno, digo, pues hay que leer el contexto, es muy simple. O sea, con una lectura simple podemos deducir que eso no tiene ni sentido. Al punto que voy es que muchos, cuando dan argumentos acerca de ciertas cosas, solo están repitiendo argumentos, no cosas que hayan estudiado, ¿sí? Por eso los argumentos son todos iguales, palabras más, palabras menos, pero los argumentos son iguales, porque lo único que hacemos es, a veces lo vi en internet y me pongo a repetir tal cual lo que vi. Y entonces satanizamos o decimos cosas que a veces ni siquiera nos hemos tomado la molestia de estudiar o de indagar. Entonces, no se trata de eso. Ahora, el problema, sí hay, ahora esto sí es importante, sí tenemos como cristianos un problema real con la cuestión de la Navidad. Y no es que sea pagana, no es que el argumento sea pagano, ni muchas cosas. La realidad es que así como el mundo muchas veces ha quitado a Jesús de la Navidad, así muchos como cristianos lo hemos quitado.
sea, nos enfocamos en cosas como el mundo. Y ese es el problema que sí tenemos como cristianos. Que no estamos a veces con la conciencia de lo que significa o lo que debería ser para nosotros la cuestión de la Navidad, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, la mayoría de las veces celebramos ciertas cosas, pero no estamos celebrando lo que deberíamos estar celebrando, de lo que creemos. El nacimiento de Jesús o la Navidad es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. No hay un acontecimiento paralelo que sea igual de importante. Obviamente que tiene que ver con la muerte de Jesús, ¿no? Pero hablando del inicio, que es el nacimiento, no hay otro evento más importante. El Mesías nació. Y eso es lo más espectacular y lo mejor que nos pudo haber pasado a los seres humanos. ¿Es digno de celebrar? Yo creo que sí. ¿La Biblia nos manda a celebrar la Navidad? No. Hubo una tradición, la seguimos, está en nuestra cultura. Nosotros podemos ponernos en un plan cristiano ortodoxo, decir que la Navidad es pagana, Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿cómo vamos a hacer esas? El mundo lo está celebrando. Nosotros no deberíamos hacerlo y proclamar el nombre de Cristo, aprovechando que el mundo o muchas partes del mundo están celebrando. Yo creo que sí, es un buen momento para hacerlo. Vamos a Mateo capítulo 1, verso 18. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 18. Bueno, hasta el gatito viene celebrando. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos por este tiempo, por las misericordias que tú renuevas esta mañana. Gracias por que podemos reunirnos para aprender de ti, de tu palabra, porque podemos crecer del conocimiento de tu verdad. Pedimos la sabiduría de ella, de tu Espíritu Santo y el entendimiento para ser guiados por ti, Señor, para glorificar tu hermoso y santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a estudiar un poquito este tema, vamos a ver principios bíblicos acerca de este tema y vamos también a ver al final un principio bíblico importante acerca de cuál debe ser nuestra postura o nuestra actitud en las diferencias de opinión. ¿Okay? Entonces, ¿quién nació? Eso es lo más importante. ¿Quién nació? El Mesías. Jesús es la única persona de toda la humanidad que el mundo estaba esperando. Es alguien que ya tenía su trazo, el día exacto de su nacimiento, el lugar de su nacimiento, las condiciones, todo. Ya estaba determinado por Dios. Dice Gálatas que llegado el tiempo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, Jesús. Entonces, ¿quién es? Es Emmanuel, es Dios con nosotros, es el Hijo del Dios viviente. Entonces nació la persona más esperada. El acontecimiento del nacimiento de Jesús, reitero una vez más, es el más importante de la historia de la humanidad. No hay otro evento más importante, a tal grado que partió la historia en un antes y un después. A ese grado.
A ese grado es importante. Entonces, ahora, el problema es que Satanás ha logrado quitar a Jesús de la Navidad. Es muy curioso. O sea, ¿de qué es más? Hoy como se dice a muchas veces, para evitar feliz Navidad, se dice felices fiestas. Ya no hay que decir feliz Navidad. Porque la gente que no es creyente, ¿sí? Me pasaron del negocio que tenemos, me pasaron el aviso que iban a dar a los clientes de que vamos a salir de vacaciones y cerraron con feliz Navidad. Digo, pero felices fiestas. No, es feliz Navidad, no son felices fiestas. Entonces vas a cambiar y vas a poner feliz Navidad. ¿Por qué? Porque eso es, porque de eso se trata. Pero ¿qué es lo que ha hecho Satanás? Es lo que hemos explicado un par de veces aquí, que todas las religiones y sectas tienen que ver siempre algo con Jesús, pero distorsionado. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? No te quita del todo a Jesús, sino lo distorsiona, cambia las cosas. Y lo mismo es con la Navidad. Ahora, ¿de qué se trata la Navidad? De perdón, de paz, de armonía. La Navidad no se trata de eso. La Navidad se trata de que nos ha nacido un Salvador, que nuestro Señor, que nuestro gran Dios descendió aquí y se volvió como uno de nosotros y estuvo en medio de nosotros y padeció como uno de nosotros. De eso se trata. Entonces es muy sutil cómo el mundo y cómo Satanás va cambiando la perspectiva de las cosas. Y lo más importante, ahora la figura más importante de la Navidad es Santa Claus para el mundo. Se trata de regalos, se trata de ciertas cosas. Pero nosotros como creyentes estamos cayendo en esa misma línea muchas veces. Nuestros adornos no tienen nada que ver con eso la mayoría de las veces. Ahora, nosotros sabemos, y para quien no lo sepa, se debe enterar, Jesús no nació el 25 de diciembre. La probabilidad es prácticamente nula. Se puede fechar sobre mayo, probablemente octubre. No tenemos un dato exacto. Y es más, ¿en qué año nació Jesús? ¿Alguien sabe? Probablemente fechado en el 6 a.C. O sea, es decir, el año 0 está mal fechado. Y tenemos registros históricos por los evangelios y por la historia que nos apunta lo más probable por el año 6 antes de Cristo. Ahora, pero eso no es lo importante. Por eso, o sea, no se trata de si hacemos pagano, ¿no? Como les digo, nosotros a veces hacemos muchas cosas que son de origen pagano y no tenemos reparo en hacerlas. O sea, a veces en el día con día, ¿sí? Sin embargo, en esto a veces algunos cristianos toman una actitud así de, o sea, yo he visto muchos comentarios donde la gente dice, es que eso es satánico. Bueno, no sé a quién adoran ellos, ¿no? Pero realmente no estamos adorando a Satanás, estamos exaltando el nombre de Jesús. Porque sí es importante, porque el Dios todopoderoso y misericordioso se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el que nació. Ese es el que nos nació. Vino en un estado de humillación. O sea, fue un bebé, fue alguien completamente dependiente. Estado de humillación. Cuando la Biblia dice que se humilló a sí mismo, dice, algunos que no creen en la divinidad de Jesús dicen, es que Jesús, hay ciertas cuestiones que la Biblia se ve que no era Dios, no tenía los atributos de Dios. Vino en un estado de negación, dejó su reino, dejó su gloria y vino a ser como nosotros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él no estuvo como Dios, estuvo como hombre. Se negó a su divinidad para participar como nosotros. Cuando Jesús hizo milagros, los hizo en su poder o en el poder de Dios.
en el poder de Dios. Jesús no hizo milagros en su propio poder. Ahora, ¿podría hacerlo? Claro, es Dios, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque vino a estado de humillación y vino a enseñarnos cómo es la fe. Cuando resucita Lázaro, ¿qué dice? Te doy gracias, Padre, porque yo sé que me escuchas. Entonces, Él vino así. ¿Quién nos nació? Dice Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, bajo la tierra. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El que es el principio, el primogénito de la creación. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es en el principio el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es. Él vino a mostrarnos su gracia, su amor, su misericordia. Él es el más digno, más glorioso y más hermoso ser que ha existido. Entonces vino el Rey de Reyes, vino el Señor de Señores, vino el que todo lo llena en todo, vino el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que tiene las llaves del Hades y de la muerte, al que toda rodilla se doblará. Nuestro Dios encarnó, nuestro Dios dejó su gloria y su majestad para hacerse como uno de nosotros, en ese estado de siervo, en esa condición de siervo, una condición de humillación limitada. El Dios de gloria, y vino a sufrir a la cruz por nosotros. Algo tan hermoso de nuestro Dios es que a veces decimos, y la gente dice, es que Dios no entiende mi dolor. Dios no entiende el dolor. Él vino a humillarse, Él vino a vivir el dolor humano. Dice el autor de Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que fue como nosotros, pero sin pecado. Ese es nuestro Dios. Él es el que nació. Él es el Rey de gloria. Entonces, eso es digno de alabar. ¿Es digno de gozarse? Yo creo que sí. Ahora, muchos nos van a acusar, bueno, pero es que eso lo vamos a hacer todo el año. Sí, y tratamos de hacerlo todo el año. Pero también lo podemos hacer como un día especial en estas fechas. Y también podemos celebrarlo con nuestra familia que no es creyente. Y podemos compartir de su palabra y compartir el evangelio de gloria. ¿Podemos aprovechar este tiempo? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué celebrar? Ese es otro punto. Entonces, nos guste o no, como les digo, ya se celebra la Navidad. El no hacerlo no hace más espiritual a nada. Lo hace más soberbio. Pero, mucha gente dice así de, no, yo no celebro las fiestas paganas. Eso es soberbio. De nada sirve. ¿Sí? No es una actitud humilde, en realidad. Nosotros podemos desechar muchas cosas, pero realmente no nos hace más espiritual. Y no es que la gente se impacte así, y los impíos, donde tratamos de hacer luz, se impacten así de, mira, no celebra la Navidad porque dice que es pagano, mira, wow, qué espiritual. La gente no reacciona así. Más bien nos llamaría fanáticos, radicales o ciertas cosas. Entonces, nosotros tenemos razones. ¿Por qué celebrarla? Tenemos razones para celebrar el nacimiento de Jesús. Nos ha nacido un Salvador. Es justo lo que necesitamos. Un Salvador. ¿Qué habría pasado si no nos hubiera nacido un Salvador? ¿Qué pasaría? Imagínense. Entonces tendremos que enfrentarnos a Dios nosotros y estar delante de Dios nosotros con la esperanza, como el mundo cree, que nuestras buenas obras pesen más que las malas obras. ¿Y cuál es el problema con eso?
No tiene sentido esa cuestión de la alabanza, de la balanza, que mucha gente cree así de, ¿te vas al cielo o al infierno? Pues yo creo que al cielo, porque mis buenas obras no soy tan mala persona. Sí, como lo he dicho antes, te comparas con el vecino bueno, porque con el vecino malo. Pero cuando te comparas con el bueno, tal vez no es tan bueno. Pero dejando eso de lado, o sea, una persona va a ser juzgada por sus malos actos, no por los buenos. Cuando yo cometo un delito y me llevan con un juez, el juez no pone en una balanza así de, Carlos, tú has sido más bueno que malo, entonces salve. No, me van a juzgar por lo malo que hice. Lo bueno que hago es mi obligación ante la sociedad, y delante de Dios mi obligación es hacer lo bueno. No voy a ser aplaudido. Más bien Jesús nos va a decir, sí, siervo inútil soy, porque lo que debía hacer, eso hice. No hice de más, solo hice lo que debía hacer. Pero si voy a ser juzgado por lo malo. Y el problema que nos dice la Biblia es que toda la humanidad estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. En el libro de Ezequiel habla de 3 hombres que por su justicia probablemente se la podrían librar. ¿Alguien recuerda quién eran? 3 hombres: Job, Noé y Daniel. Dice, solo ellos 3 probablemente la librarían por su justicia. De ahí. Entonces, el evangelio son buenas de mucho gozo, porque son buenas noticias, porque nosotros, siendo pecadores, estando destituidos de la gloria de Dios y teniendo que sufrir el castigo de la ira de Dios en el infierno, siendo condenados, recibimos la excelente noticia de que nos nació un Salvador que cargó nuestros pecados y que somos justificados por medio de la fe. Entonces, sin un Mesías, sin un Cristo, estaríamos aún en nuestros pecados, sin esperanza, hundidos en ellos, caminando rumbo a la condenación. Eso sería de nosotros. Entonces, ¿pero qué celebramos? Que no solo descendió, sino habitó en medio de nosotros. Él vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, está a la diestra de Dios y regresará por nosotros. ¿Eso es digno de celebrar? Es digno de celebrar, ¿pero creo? En Él tenemos perdón de pecados, justificación, vida nueva, vida eterna. O sea, no dice que en Cristo tendremos vida eterna, sino dice que si estamos en Cristo y si creemos en Cristo y hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya tenemos vida eterna. No tendremos, ya tenemos. Habla en tiempo presente. Eso es hermoso, eso es digno de celebrar. Ya lo creo. Entonces muchos estamos aún en un proceso de restauración debido a cómo nos destruyó el pecado. Somos una obra en proceso, como hemos estudiado. Él mismo nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es digno de celebrar. Entonces habrá un día que estaremos en la plenitud de su presencia, ¿sí? O sea, habrá un día donde estaremos delante de su gloria y disfrutaremos su gloria y lo veremos en un cielo nuevo, tierra nueva, donde obra la justicia, donde no hay mal, ni muerte, ni clamor, ni dolor, porque todas las primeras cosas pasaron y vamos a estar en una plenitud que ni siquiera podemos comprender por toda la eternidad en su presencia gloriosa. Eso es digno de celebrar. Entonces, si nos enfocamos en Jesús realmente, tenemos mucho por lo cual gozarnos y celebrar, porque nos gozamos que haya nacido. Aunque no sea la fecha, aunque no sean ciertas circunstancias, pueden decir lo que quieran. Pero la realidad es que nos nació un Salvador. Y eso es cuestión de mucho gozo y celebración. ¿Quién debería celebrar esto? Todo aquel que ha recibido su gracia y su perdón, que ha recibido una nueva oportunidad, al que se le ha perdonado sus pecados y su maldad,
todo aquel que ha recibido el don de la vida eterna en Cristo. ¿Alguien celebró la Navidad en la Biblia? Vamos allá adelantito a Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Inconvocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: vayan y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo hallen, háganmelo saber para que yo también vaya al lado de él. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, ¿qué sucedió? Se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Qué hicieron? Se gozaron. Estos hombres se gozaron de que había nacido el Salvador. Adoraron a Dios. Vamos a Lucas 2. Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas 2, 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temas, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjense, nosotros tenemos a unos gentiles primero en Mateo, celebrando, siendo avisados y celebrando y gozándose por el Mesías. Y después tenemos unas huestes celestiales alabando y glorificando a Dios, gozándose por el nacimiento del Mesías. Pero no solo eso, seguimos leyendo. Verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Verso 20. Y volvieron los pastores, ¿qué? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Pues aquí tenemos a unos pastores alabando a Dios, alabando el nacimiento del Mesías, glorificando a Dios por su nacimiento. Pero no solo eso, verso 25. Aquí había en Jerusalén, aquí el contexto es que van a presentar al templo a Jesús. Aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor.
Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Y José y su madre se maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pero no solo eso, verso 36. Y estaba también allí Ana, una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que lo esperaban, la redención de Jerusalén. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánta gente celebró la Navidad? Se gozaban en ella, porque entendían de qué se trataba. ¿Saben quiénes no celebraron? Fariseos. Los fariseos, todos los religiosos, no tuvieron esa revelación. O sea, hubo gentiles, hubo ángeles, hubo hombres comunes y hubo personas piadosas que se les reveló, y todos ellos se gozaban. Pero los que no eran los religiosos. Lo mismo pasaba. Mucha gente no se goza. La religiosidad, ciertas cosas, no pueden ver lo majestuoso de lo que significa esto. Esto es glorioso, porque nos nació un Salvador. Entonces, con esto no estoy tratando de respaldar la fecha de la Navidad y que tenemos que celebrarla. No es el sentido. Lo que quiero dar a entender es que sí tenemos razones de celebración, sí tenemos razones para gozarnos, porque nos nació un Salvador, y hubo gente que se gozó, y hay gente que se sigue gozando, y nosotros nos podemos gozar en ello, porque ¿cuántos de nosotros no nos cambió la vida Jesús completamente? Amén. Entonces se trata de él. Entonces no es un mandato, no estoy enseñando que conforme a esto tenemos que celebrarla y vamos a hacerlas. No estoy tratando de enseñar eso. No es un mandato, porque estos textos no los trato de enseñar. Miren, esta es una celebración de Navidad y la vamos a usar para respaldo bíblico. No estoy tratando de eso. Estoy hablando de que podemos celebrar con gozo en nuestros corazones. Porque así lo hicieron muchos cristianos, los que empezaron a celebrar en los primeros siglos. Se gozaban de ello. Que si ocuparon la fiesta y la trasladaron, pero no se pusieron a adorar a dioses paganos, se pusieron a adorar a Jesús, a celebrar a Jesús. Entonces, tenemos mucho que celebrar. Y si el mundo mismo lo está celebrando, nosotros tenemos muchas más razones para hacerlo, porque si lo hacemos con entendimiento, entonces es un momento de mucho gozo, de mucha alegría. Porque si no hubiese nacido un Salvador para nosotros, no estaríamos aquí. Y Dios, quién sabe dónde estaríamos muchos de nosotros y cómo estaríamos. Lo hemos dicho algunas veces. Algunos no nos atrevemos a pensar ni siquiera dónde estaríamos. Entonces, pero si lo hacemos con entendimiento, si nos enfocamos en Jesús, si glorificamos a Jesús, si en nuestra familia que no conoce a Jesús aprovechamos para compartirle el Evangelio, para hablar de estas noticias de gran gozo, de lo que realmente es la Navidad, de lo que significa, y podemos compartir de Cristo, eso es bueno. Podemos aprovechar el momento, no es que yo no celebro esas cosas paganas, ¿no? Y nuestra familia envía a veces celebrando, y nosotros somos muy espirituales, no podríamos aprovechar de decir: ¿sabes qué estamos celebrando hoy? Que Jesús nos nació,
que vino un Mesías y vino a perdonarnos nuestros pecados y a darnos una vida nueva y a darnos una esperanza gloriosa eterna. O sea, eso es hermoso y eso podemos compartir. Entonces, ¿cómo se celebra la Navidad? Debe ser cristocéntrica. No se trata de la familia, no se trata de regalos, no se trata de tiempo de perdón, no se trata de tiempo de paz, no se trata de armonía, no se trata de nada de esas cosas. Se trata de Cristo totalmente, se trata de que nos nació un Salvador. Entonces debe ser cristocéntrica. Podemos hacerlo con entendimiento, predicar el Evangelio. Yo muchas veces en Navidad acostumbro a escribir algo acerca de la Navidad y lo mando y lo publico y lo comparto en el WhatsApp y hago ciertas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hicieron estos que se les reveló la Navidad? Glorificaron a Dios, alababan a Dios, se gozaban. ¿Por qué sería diferente hoy? Entonces, en lugar de estar peleando entre cristianos, que es muy insensato, que si celebra, si no celebra, que si es pagana, que si el consumismo, que si el árbol, que si los druidas, que si los estos, que si Saturnalia, perdemos el tiempo. Se trata de Jesús, se trata de su gloria, se trata de Él. Entonces mejor aprovechamos para celebrar a Jesús en esta fecha que ya está en nuestra cultura. Es que nació Él probablemente el 7 de mayo, entonces yo celebro Navidad el 7 de mayo. Entonces ya somos más espirituales. No se trata de eso. Se trata de que recordamos que nos nació un Salvador. De eso se trata. Entonces podemos glorificarle, podemos gozarnos. Nosotros tenemos mucho que agradecer a Dios. No sé ustedes, yo tengo mucho que agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros, en particular en mí, ¿no? Algunos estaríamos hundidos en maldad, en pecados, en amargura, en vicios, divorciados, pecando contra Dios incansablemente, hundidos en la miseria. Pero es maravilloso que nuestro gran Dios se haya hecho hombre y haya dado su vida por nosotros y pagado nuestra deuda y nos haya reconciliado con Dios. Amén. Y haya borrado toda nuestra maldad. Y me encanta el texto de Miqueas cuando dice: y que Dios como tú, que perdona la maldad y no se olvida del remanente. Dice, porque no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita de misericordia. Dice, y volverá a tener misericordia. ¿Qué dice? Y sepultará nuestras iniquidades en lo profundo del mar y se olvidará de ellas. O sea, cuando nosotros vamos a Dios, algo maravilloso con Dios, una vez que ya nos ha perdonado, es que no tenemos que estar pidiendo perdón a Dios. Es como si nosotros de repente nos sentimos mal por algún pecado del pasado y de repente nos acordamos y decimos a Dios, pero ese pecado ya se perdonó, pero de repente nos sentimos mal porque nos acordamos y decimos, Señor, perdóname por esto, porque todavía lo cargo, y Dios tomara su libro y dijera, no tengo registro de ello. No hay registro. El acta y los decretos que nos eran contrarios fue anulado en la cruz. Eso es maravilloso, hermano. Eso debe ser el gozo de nuestro corazón cada día. Entonces, sea la fecha, no sea, nos podemos gozar en ello, porque todo el tiempo nos podemos gozar en Cristo. Y si podemos recordar y hacer un evento como ahorita, un convivio, y tener una celebración de la Cena del Señor, y recordar ese momento, gloria a Dios por ello que podemos hacerlo, y que tenemos esa libertad de hacerlo, y que tenemos ese corazón para hacerlo, porque podemos recordar de qué se trata eso. Celebrar con entendimiento. Ahora, si después de todo esto, pues alguien no está de acuerdo, está bien, no es obligatorio. Vamos a, ya para finalizar, vamos a leer un texto en Romanos 14. Vamos a leer un principio
bíblico que deberíamos aplicar en caso de que no logremos ponernos de acuerdo muchas veces. Romanos 14, 1. Carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 1. Por la lectura. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, para el Señor lo hace. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque como está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en Cristo Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más que para el que piensa que algo es inmundo, para ellos, hasta ahí. Ese es el principio bíblico que tenemos más importante. ¿No estamos de acuerdo en ello? No importa. No se trata de juzgar, no se trata de menospreciar. El que celebra la Navidad, para el Señor la celebra. El que no la celebra, para el Señor no la celebra. Y no pasa nada. Y no se trata de paganizar, ni tampoco vamos a ponerle fundamentos a si bíblicamente tenemos que celebrar. No. Si alguien no está convencido, no lo haga. Si alguien está convencido, lo hace. Y ya. Ese es el principio bíblico más importante. Por eso no deberíamos estar perdiendo el tiempo ahí, peleando y contendiendo unos con otros, tratando de defender nuestras posturas, nuestras posiciones, que lo único que nada más sacamos a relucir es nuestro ego y nuestra soberbia. La Biblia es muy clara. Hay que respetar, tenemos opiniones diferentes, no pasa nada. Yo siempre lo he dicho aquí, he tratado de dejarlo claro. Hay cosas en las que vamos a pensar diferentes y no pasa nada. Salvo lo que decía hace rato, creemos en un Dios trino y sí podemos tener un conflicto, pero no vamos a satanizarlo. Entonces no se trata de eso. Conclusión: el Dios eterno vino a rescatarnos de nuestra maldad, humillándose a sí mismo, tomando forma de siervo. Nos gozamos de su amor y su misericordia, de su perdón y esperanza que tenemos en Cristo. Los que hemos recibido esa gracia, celebramos con alegría esa gracia, pero también con entendimiento, agradeciendo y dando gloria a Dios y a Cristo por esa salvación tan grande, y respetando las diferencias del mundo, para mostrar así que somos hijos de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos, Señor, que tú has enviado a tu Hijo a este mundo para padecer, para dar su vida en rescate por nosotros. Algunos de nosotros nos gozamos mucho en ellos, porque si eso no hubiera sucedido, no sabemos dónde estaríamos, perdidos, llenos de pecado, llenos de maldad. Algunos ni siquiera estaríamos aquí. Pero tú, en tu gran misericordia, has dado a tu Hijo para reconciliarnos contigo, para darnos una nueva oportunidad, una nueva esperanza. Gracias porque nos enviaste un Salvador.
porque no necesitábamos prosperidad, no necesitábamos salud, no necesitábamos otras cosas, no necesitábamos vanidad, no necesitábamos un mejor mundo en muchas cosas. Necesitábamos un Salvador. Y tú lo enviaste para nosotros, Señor. Aunque hay cosas que jamás vamos a entender a plenitud, Señor, como tú pudiste amarnos tanto al grado de dar a tu Hijo por nosotros. Pero por fe nos gozamos en esa verdad, en esa esperanza. Y te glorificamos y honramos tu hermoso nombre, te alabamos. Pedimos que este tiempo que vamos a tener de comunión, lo hagamos con ese entendimiento, sea un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, un tiempo de recordar que nos nació un Salvador, Cristo el Señor, y Él glorificamos. Gracias, hermoso Dios, por tus infinitas misericordias. En el nombre de Jesús. Amén.